Muy buenos días, en esta mañana recibe nuestro saludo y que sepas que nuestra oración es que tú y los tuyos se encuentren inundados en estos momentos de amor, de gozo, pero sobre todo de mucha paz, que como la palabra del Señor nos dice, es una paz que es diferente a como la da el mundo, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. No somos desconocedores de una dura y difícil situación que estamos atravesando actualmente en nuestra nación colombiana, pero tampoco desconocedores de lo que dice la palabra del Señor al respecto. La palabra del Señor nos dice que donde sobreabunda el mal, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda también la gracia y el favor de Dios. Que si nosotros clamamos y nos humillamos delante de Él, Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Y a eso estamos llamados en estos días y siempre, todos los días de nuestra vida, a interceder también por las personas que se encuentran en eminencia, que sea tu oración y la mía, que Dios revele las directrices especiales, las directrices celestiales, para que Él efectivamente venga y sane nuestra tierra. Una definición que quiero traer a colación de lo que significa el mal, dada por Albert Einstein, dijo que el mal era producto de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y aquí precisamente es donde nos queremos detener en esta mañana con la palabra y el mensaje inspirado por el Santo Espíritu de Dios acerca de esa parte que habla tanto la palabra del Señor como el corazón del hombre. Y encontramos también a personajes como el apóstol Pablo, quien en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, y en la parte B de la palabra nos dice que vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, claramente encontramos una definición entre un cuerpo físico, entre un alma, intelecto, emociones y entre un ser espiritual. Oye, oh Israel, tu Dios uno solo es, y a todos sabemos y a todos nos han enseñado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Él hace al hombre a su imagen y semejanza, también lo crea tripartito, dividido en estas tres porciones. Y en la porción de la palabra que extractaremos el día de hoy, vamos a encontrar precisamente el diálogo entre el Espíritu y el alma. El título del mensaje del día de hoy es Deja tu cántaro, y está basado en el capítulo 4 del Evangelio del apóstol Juan y desde los versículos 4 hasta el versículo 29, los cuales iremos desglosando progresivamente y pedimos al Santo Espíritu de Dios que inspire la palabra, que penetre a tu corazón, que abra tus sentidos espirituales. Si has dispuesto este tiempo, no es casualidad. Dios quiere hablar directamente a tu espíritu. Dios quiere tratar con tu vida y quiere que le abras la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 también dice eso. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, la puerta de esa esencia espiritual, entrará el Señor, el Rey de Gloria, a tu vida y producirá esa transformación genuina que tú, yo y nuestro país necesitan. Bendito sea el Señor por su palabra. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan nos dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que el Señor Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, el Señor Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a irnos deteniendo así porque vamos a irlo desglosando. Es un poco extenso el capítulo, pero geográficamente vamos a entender también que en los tiempos del Señor Jesucristo, la nación de Israel está dividida geográfica, política y religiosamente en tres porciones. Al norte Galilea, en toda la mitad Samaria, y al sur la porción de Judea. Esta división se remonta a los tiempos de los reyes de Asiria, donde hubo una segregación. Se tomó muchas de estas personas y fueron sacadas de la nación de Israel. Y en esa porción central de Samaria se ingresaron nuevas personas, extranjeros, que traían consigo también otro tipo de prácticas, otro tipo de dioses, y que se unieron a los judíos remanentes. Por eso la rencilla, o por eso lo que vamos a ver en los siguientes versículos de por qué el judío y el samaritano no se trataban entre sí. Pero note cómo ya de entrada dice que la palabra del Señor
le era necesario pasar por Samaria. El mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué nos preguntamos que le era necesario? Precisamente por este encuentro, porque en la omnisciencia del Señor Dios Todopoderoso estaba preparado esa agenda celestial, así como está preparado el día de hoy, este tiempo para que tú escuches esta palabra, porque a través del mensaje que propagó el mismo Señor Jesucristo a esta mujer, vamos a ver el diálogo que se produjo entre el Espíritu, Dios mismo, y el alma de esta mujer. Y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Él había mandado a sus discípulos por provisiones, y nos habla acá de la hora sexta, una hora calurosa, donde solamente estaba el Señor Jesucristo y esta mujer samaritana. Nos habla también de la humanidad del Señor, quien cansado, tal vez sudoroso, quería guardar reposo, pero no deja ningún cabo suelto y el Señor no hace nada porque sí. Estaba preparado, como dijimos, en la agenda celestial este encuentro que transformaría una nación entera también. Era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Viene una mujer sola a una hora inusual que no era común, no venía con nadie que le ayudara, venía cargando unos cántaros precisamente donde tomaba el agua, la almacenaba y la utilizaba pues para sus necesidades. Y note cómo es el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios quien te busca a ti, quien me buscó a mí en su momento e inicia una conversación. La Biblia dice que Dios es Jesús, que Jesús es Dios. Dios es espíritu y aquí el espíritu habla a la mujer diciéndole, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad, versículo 8, a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya de entrada entonces esta mujer empieza a poner los pretextos también, cuando el alma, cuando mi carne, cuando mi esencia, mi cuerpo también rechaza la voz del Espíritu, la voz misma del Señor llamándolo y entablando una conversación. Empiezan a poner los pretextos que tienen un contexto también religioso de tradición. Lo que mencionamos de la distribución política y geográfica, donde había una distribución también étnica diferente y religiosa en la población samaritana, que hacía que judíos y samaritanos no se tratasen entre sí. Pero además de esto, la mujer establece cuando dice a mí, mujer, que soy mujer samaritana, resulta también que en la tradición judía un rabino, un rabí, un personaje del sexo masculino, no debía o no podía o no osaba hablar a mujer alguna, por considerarlas inferior, por considerarlas indigno. Pero el Señor rompe todos esos esquemas, el Señor Espíritu empieza la conversación y no se queda en lineamientos ni tradiciones humanas ni ritos religiosos. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Note usted cómo el Espíritu Santo logra inquietar y con un tono, digamos, de algo de intriga, le dice al Señor, a la mujer, si conocieras el don de Dios. Ya establece un diálogo que empieza a hablar el Espíritu al alma de esta mujer y establece de entrada algo que ella no conoce. Si tú conocieras el don de Dios. Viene de carismata, que es el regalo que es por gracia dada. ¿Y quién es el que te dice? El Señor Jesús está propagando el Evangelio porque el Evangelio es hablar y en esta ocasión Él está hablando Él mismo. Si tú conocieras quién te está diciendo eso, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pone en el alma, en la mente, en el corazón de esta mujer que hay algo más que ella desconoce, que hay algo más fuera del pretexto de sus paradigmas, del pretexto de sus tradiciones, de lo conocido, que la lleva a quedarse en esa zona de confort y de comodidad. Y fíjese cómo empieza este diálogo entonces entre el alma de la mujer y el Señor del Espíritu. En el versículo 11 le dice la mujer, le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces note cómo el corazón empieza a resistir el corazón de la
de la mujer samaritana empieza a resistir la voz del Espíritu, el alma de la mujer samaritana, esa parte consciente que todo lo razona, que todo lo prevé y que no va más allá de lo que está ya previsto y de lo que es visible. El Espíritu del Señor Jesucristo le habla de un agua viva, de algo completamente diferente a lo que ella conocía. Pero ella ya empieza a interponer también su religiosidad, porque dice y pone en tela de juicio la superioridad del Señor Jesús sin conocerlo en ese momento, pero comparándolo con Jacob, el gran patriarca, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Precisamente porque el pueblo samaritano solamente también en el contexto histórico reconocía 5 de los libros del Pentateuco o solamente los escritos por Moisés, y entonces ellos no esperaban a un rey, sino esperaban a un profeta. Entonces no tenían mayor revelación. Religiosamente también habían construido otro monte aparte de donde se debía adorar, donde Dios había dicho que se debía adorar, que era Jerusalén. Pero respondió Jesús en el versículo 3 y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya con esto, en el versículo 15, la mujer le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Continúa su razón, continúa su mente, aquella parte que no discierne, la parte espiritual que no entiende lo que el Señor le está diciendo, ya que el Señor hablaba de un agua viva, tipo más adelante, del Espíritu Santo. En Juan 7 lo encontramos, cuando en la última y gran fiesta Dios se levantó y dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto hablaba del Espíritu Santo que estaría en los creyentes y en los que permaneciesen en él. Pero ya en el versículo 15, note cómo esa intriga logra despertar esa curiosidad, logra tocar ya las fibras del espíritu de esta mujer y le dice: Señor, dame de esa agua viva para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y acá notamos una posición también como conformista de esta señora, porque estaba supliendo una necesidad del momento y veía en esta agua viva un pretexto para no desplazarse, para no seguir haciendo lo que venía acostumbrada a hacer. Pero el Señor, note que no inmediatamente hace la descripción o la revelación de lo que Él vino a hacer, sino llega y confronta y expone a la mujer. Versículo 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. El Señor Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Note cómo cuando digo exponer, el Señor no avergüenza a esta mujer, pero no le da de una vez el agua viva, sino que confronta y determina y saca a la luz lo que debemos nosotros rechazar antes de ser llenados de ese río de agua viva, antes de volver a tener esa comunión. Dios no puede habitar donde hay caos, Dios no puede habitar en tu corazón si no entregas realmente toda la posesión del mismo. Y encontramos acá en esta mujer 5 maridos. Y bien dice que no es marido porque con el que está no es su esposo en este momento. Entonces esto también nos habla de un trasfondo, de un antecedente, de un prontuario de esta mujer, de frustración matrimonial, quizás de inmoralidad sexual en ese momento, de mucha trascendencia. Otros autores dicen que también iba a horas que no eran las típicas porque sufría también de persecución, quizás de burlas o de un bullying moral, podríamos decirlo así, por las otras personas, es decir, era perseguida, mas el Señor la confronta para exponerla, no para avergonzarla, sino para sacar a la luz aquello de lo cual debemos nosotros despojarnos. 5 maridos, muchas veces podemos encontrar como esta mujer o buscar esos maridos casándonos, buscando el amor de una mujer, buscando el amor de un hombre, tratando de formar la familia y pensando que con eso nosotros vamos a tener la felicidad plena, y no es así. Otras personas se casan en búsqueda del dinero, se pasan toda su vida detrás del dinero. Durante la vida, en la Edad Media, ya se logra acumular, pero al final de la vida llegan acá para poder disfrutar qué, sin saber que eso fue o que es la verdadera felicidad. Otros buscan la escalera al éxito, ser los más reconocidos, tener la fama mundial reconocida en tu campo para llegar a una cima y encontrar que tal vez estés solo y que eso no fue.
Otros se encuentran en el altruismo, en causas naturales, en ayudar a los animales, cosas que en el fondo están bien, pero no llenan completamente. La ayuda a otro ser humano es loable, mas no llena esos vacíos. Otros los llenan también en la búsqueda incesante de la religión, el camino que trata de hacer el hombre, tratando de acercarse a Dios. Mas, sin embargo, ninguno de estos matrimonios son eficaces y Dios necesita que tú y yo dejemos aquello con lo que nos hemos casado a lo largo del tiempo, con conceptos preconcebidos, demasiado arraigados de religiosidad también, de estas ideas que fueron implantadas en nosotros y que nos hacen pronunciar frases como así soy yo y no cambiaré, o loro viejo, no aprende a hablar, cosas así. No, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos renovar el entendimiento, que debemos tener un entendimiento iluminado por su palabra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y Él ilumina tu corazón. Siente hoy los rayos también de esa luz que penetra hasta lo más profundo de ti, diciéndote, ven hijo mío, necesito que nos unamos a nivel espiritual y que tú sepas qué es lo que Dios tiene preparado para ti. Al exponer entonces esto de los 5 maridos, la mujer le dijo en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Y cambia. Note cómo en el versículo 20 trata de cambiar rápidamente y salta a otro tópico. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero con el amor propio y la gracia del Señor Jesucristo, Él no la juzga, no se burla de ella y no hace caso omiso de su impresión. Y en la misma gracia y ternura del Señor es también muy directo y certero. Él no se anda a medias, Él va porque Él es la verdad también. Entonces el Señor le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y fíjese cómo de una vez derriba todo argumento. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La palabra del Señor no se contradice y el Señor Jesús trae iluminación y verdad a esta mujer. Sin importar si hería susceptibilidades o no, siempre debemos andar con la verdad, así como hizo el Señor Jesucristo. Y viene una revelación que la hora viene y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El primer producto de lo que se produce después de ese encuentro a nivel espiritual es esa necesidad de adorar al Señor. Y adorar al Señor es buscarlo, es amarlo por lo que Él es y no por lo que Él da. La mujer, nuevamente en ese conversatorio, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y acá culmina este diálogo porque viene entonces la revelación. Una vez es expuesto esa necesidad, mi carencia, mi impotencia de hacer por mis propios medios, justificarme aún delante del Señor, puedo tener al Salvador de frente, puedo tener al Hijo de Dios al frente y no reconocerlo. Viene la parte divina en la que el Señor se revela a tu vida y revela su esencia. Y fíjese lo que le dice en el versículo 6, yo soy el que habla contigo. Si bien esta mujer tenía una idea preconcebida, como lo mencionamos, de los 5 libros del Pentateuco y no creían en el advenimiento de un rey que vendría a regir, así como el pueblo judío también esperaba un líder militar o alguien que viniera y destronara a los del Imperio Romano, la mujer en sus fibras más profundas fue tocada, producto de ese diálogo entre el espíritu y el alma, esa conexión que debe ser nuevamente reinstalada, esa conexión que debe ser nuevamente formada entre tu parte espiritual, porque dice la palabra también que el que se une al Espíritu, a Dios, un solo Espíritu es con Él. Y es ahí donde se engendra, donde empieza la vida, porque con el pecado original nacemos espiritualmente muertos. Y como una vida es engendrada, necesita empezar a nutrirse también, y nos nutrimos a través de la palabra del Señor. Pero en el versículo 20 también nos hace recordar la visión de Dios y la zarza con Moisés, donde Él se revela. Y si el mismo siervo le pregunta, que si me preguntan que quién me envió, ¿qué diré? Y dice, yo soy. Entonces se revela como el gran yo soy, el que es, el que ha sido y el que será. Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre. Y en esto nos dice la palabra que llegaron los discípulos y se maravillaron de que estuviese hablando con una mujer, por lo que también mencionamos previamente. ¿Qué hablará con ella? Y viene acá lo que da título a este mensaje. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Deja tu cántaro. Deja tu cántaro significa dejar todo ese molde que tienes preconcebido, eso que te enseñaron y que no te deja avanzar en la parte espiritual. Aquellas situaciones que nosotros vamos cargando día a día, porque es una necesidad vital el tomar agua todos los días, pero creemos que en el cántaro llevamos también parte y el peso de nuestros pecados. Y la palabra del Señor dice que Él no se acuerda de nuestros pecados una vez que nosotros los confesamos y declaramos que Jesús pagó por ellos. Deja tu cántaro allá. Tiene también otra connotación. ¿Cuál fue la alegría al tener esa revelación de esta mujer que dejó todo botado, se despojó de eso material, se despojó de eso que le traía el confort y la seguridad de obtener y almacenar el agua que sustentaba únicamente su cuerpo, porque esa agua viva sustenta no solamente el cuerpo, sino tus pensamientos, tus intenciones, y lo dejó todo botado y produjo en ella el producto del verdadero evangelismo, donde tú ni yo podemos callar ante el amor del Señor y tenemos que propagarlo, tenemos que difundirlo y tenemos que predicarlo. Y es así como esta señora, que tal vez tenía una dudosa reputación, no lo sé, llega y les dice a los otros que un hombre le ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Más adelante, entonces, en los versículos 39 dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y esto fue una manifestación de la omnisciencia del Señor, a la cual tú y yo también tenemos acceso en estos días, con palabras de conocimiento, donde en el mismo Espíritu Santo es revelado aquellas cosas que pueden hacer tocar tu espíritu para que salgas corriendo, dejes tu cántaro y prediques a la persona del Señor Jesucristo. No solamente por lo que le dijo, lo que había hecho, sino porque realmente produjo ese cambio en ella. Ciertamente con 5 había estado y con el que estaba actualmente no era su marido, estaba en unión libre y quizás durante todo su proceso reordenó sus pasos, reafirmó sus caminos. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Es más, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que es verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dicho por las personas que acérrimamente creían que no había un Mesías sino un profeta, cambió todo ese trasfondo religioso y logró producir un cambio genuino. Por el testimonio de una persona tocada por el Señor, por el testimonio de una mujer con una cita celestial, por el producto de las palabras del Espíritu directamente a lo más arraigado del alma, de sus pensamientos, de sus tradiciones, logrando ese encuentro, porque cuando el Señor Espíritu habla, allí hay libertad. Deja tu cántaro, deja todo aquello, despójate de todo el pecado que te asedia y continuemos nuestro caminar para encontrarnos con Él. Que sea el Señor produciendo ese cambio en tu vida que transformará no solamente tu vida, los tuyos, sino naciones enteras. Bendiciones.